En entrevista con Radio Educación, el periodista y escritor Eduardo Juchim May analiza las perspectivas para la campaña, los temas que deberán ser prioridad en la agenda de los candidatos presidenciales y los retos para el árbitro electoral. Don Eduardo, iniciaron las campañas electorales en un clima muy ríspido. ¿Cree que esta seguirá siendo la tónica en la campaña? Es probable que sí, aunque lo deseable sería otra cosa. Por ejemplo, tenemos el caso del movimiento por la paz y la dignidad, del que encabeza Javier Sicilia, que acaba de invitar a los 4 candidatos a que se reúnan en un encuentro público con las víctimas de la violencia en el país. Yo creo que este llamado que ha hecho el movimiento debería ser atendido por los 4 candidatos presidenciales, porque en efecto estamos en una crisis humanitaria en el país, muy lamentable desde luego, pero digamos que darían una muestra de sensibilidad los candidatos atendiendo a esta invitación, a este llamado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para asistir en ese encuentro público que incluso el movimiento dice que sea en el Museo de Antropología. Es decir, además de la confrontación que ya ha comenzado, porque esto de la precampaña e intercampaña, pues en realidad es una campaña que no dice su nombre, ¿no? En realidad la campaña empezó desde hace meses, aunque formalmente acaba de comenzar. Como quiera, se ve un ambiente de confrontación, lo cual es correcto, para eso son las campañas, para contrastar las distintas propuestas de los candidatos, pero caray, hay cosas como esta situación de violencia que ha pues timado y está desangrando al país. Hay cosas como esta en la que deberían de ponerse las diferencias para sentarse y escuchar lo que tengan que decir los familiares de quienes han sido muertos, secuestrados, levantados en esta etapa violenta que vive México desde hace 10 años. Entonces, esto sería un gesto diferente y yo creo que bienvenido por la sociedad si los 4 candidatos aceptaran esta invitación. Además de la inseguridad y el tema de la corrupción que ya han estado presentes en esta precampaña, ¿qué otros temas deben de ser muy claros los candidatos en proponer ideas novedosas? Yo creo que en cosas como, en asuntos como los de educación, como los de un combate efectivo a la pobreza y a la desigualdad, me parece que ahí tienen un campo muy fértil los candidatos para presentar ideas novedosas. Es decir, no el solo carácter asistencialista, por ejemplo, si hablamos de la pobreza, sino lo que se puede hacer para que se haga realidad aquel dicho de que no le des un pez, sino enséñale a pescar, ¿no? Y aquí se vincula justamente con lo relacionado con la educación. Es decir, además de la asistencia inmediata, que desde luego hay grupos sociales que lo requieren, que lo necesitan, ¿qué más podría hacerse en ese sentido para combatir a la pobreza y a la desigualdad? Ahí, por ejemplo, hay un campo fértil para que los candidatos se expresen y señalen lo que harían en términos novedosos para no continuar con lo que siempre se ha hecho, porque es claro que no está teniendo éxito. Lo mismo, y no está teniendo éxito porque las cifras de la pobreza y de la desigualdad son alarmantes. Lo mismo que ocurre con el caso de esta irracional guerra antidrogas, que mientras se siga haciendo lo mismo, pues se seguirán teniendo los mismos resultados, que son de muerte, violencia, sangre y auge en el contrabando de drogas. Entonces, por ahí me parece que hay una larga vertiente para que los candidatos puedan expresarse. El número de indecisos es significativo. ¿Qué papel jugarán estos y quién considera que tiene mayor oportunidad de captar ese voto? Los indecisos suelen ser decisivos, irónicamente, para muchas contiendas. Es posible que en este caso también lo sean, pero claro, lo que ocurre es que habiendo una franja notable, una porción notable de indecisos, pues
pues finalmente no todos se manifiestan en un solo sentido, sino que a la hora de votar optarán por el partido A, por el B o el C, y en ese momento pues se fragmentan. Por eso es que algunas encuestas ya los ubican entre los candidatos que tienen mayor preferencia y se acercan a cifras relativamente precisas con respecto a lo que ocurre en el momento en que se levantan las encuestas. En resumen, creo que sí es una porción importante y quien logre convencer a la mayoría de los indecisos sin duda aportará a sus posibilidades de triunfo un ingrediente muy importante. Hablando de encuestas, pareciera que Andrés Manuel López Obrador va muy adelante y ha sido como la tendencia. ¿Considera usted que se mantendrá o que tendremos un voto oculto como ha pasado en Colombia y en Gran Bretaña con el Brexit? Yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene en esta ocasión la oportunidad más sólida respecto a las dos anteriores de triunfar en la elección presidencial. Pero esto no implica que ya esto esté decidido, porque aún faltan tramos de la campaña, hechos importantes, los debates, que me parece que los debates podrán ayudar a uno o a otro o a otros de los candidatos o hacerlos perder puntos. Eso es algo que tendrá que verse, pero no hay nada seguro sino hasta que el resultado se haya dado, hasta que los votos se cuenten. Pero lo cierto es que visto el panorama desde el inicio de la campaña, pareciera que López Obrador va a conservar esta ventaja, si no la misma, por lo menos la necesaria para obtener la victoria. Pero insisto, esto es lo que arrojan las encuestas hasta este momento, no necesariamente es lo que va a ocurrir en la elección de julio. ¿Y cómo ve al árbitro electoral? ¿Cómo llega el Instituto Nacional Electoral a esta campaña luego del proceso de recolección de firmas de los independientes y el cuestionado aval a Margarita Zavala? Bueno, más que el asunto de los independientes, donde me parece que el Instituto Nacional Electoral ha hecho lo correcto, y ha detectado allí graves irregularidades, incluso delitos electorales cometidos por parte de al menos dos de los candidatos independientes. En ese aspecto no creo yo que signifique un debilitamiento para el INE, como sí lo significó, por ejemplo, sus omisiones, el mirar para otro lado, mientras en el Estado de México se desarrollaba una muy grande operación de Estado para hacer triunfar al candidato del Alfredo del Mazo, y ante lo cual, ante el cúmulo de irregularidades que ahí se cometieron, pues el INE fue omiso, y pues esto influyó en la mala valoración que tiene en amplios segmentos de la sociedad. Ahí sí yo creo que el INE tendrá que cambiar esa actitud, estar más cercano de los intereses genuinos de la sociedad, por supuesto, con una imparcialidad a toda prueba y una energía y la utilización de todos los instrumentos legales que tiene, de todas las atribuciones legales que tiene, para que pueda hacer un buen papel, ya no solamente en la organización de las elecciones, que eso generalmente le sale relativamente bien, sino también en las funciones que tiene como árbitro de la contienda, para sacar tarjetas amarillas o tarjetas rojas cuando sea necesario. En esto el INE le ha quedado de ver a la sociedad, y por ahí pues esperemos que pueda tener un mejor desempeño que en otras elecciones. Dentro de esas atribuciones del INE que mencionaba está lo que tiene que ver con la fiscalización, con el empleo, con la labor que tiene el INE, la tarea que tiene que realizar en materia de fiscalización, pero particularmente para detectar el dinero que realmente se gasta en las campañas y no solamente las cantidades que reportan los partidos políticos. Escuchamos al periodista y escritor Eduardo Juchim en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz. Juchim May se desempeñó en 1999 a 2006 como consejero del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Fiscalización. Es autor de México 1994, La Rebelión y el Magnicidio, El Sistema se cae,
las conjuras, las nuevas elecciones, medios de comunicación, qué pex con el voto y el largo camino de México a la democracia.